Tamaño tenemos Voy a para entregar silenciar la a vida todos 1. inicialmente para que me escuchen verdaderamente. ¿Cuánto falta para mayor 10? Para hasta el 5. Yo no sé hasta cuándo. Listo, me van a escuchar. Les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar qué habíamos trabajado en la guía. Acuérdense, inicialmente habíamos trabajado esta parte de la guía. Habíamos trabajado lo que era la literatura de la conquista y el descubrimiento. Que hay 3 tipos de obras: bestiarios, que son descripciones de animales; diarios de viaje, que son los diarios de lo que yo escribo diariamente en mis viajes; y las crónicas son relatos de algunas aventuras importantes que tuvieron. Solamente son esos 3 tipos de obras. Los autores, ya los vimos los autores e hicimos este cuadrito sinóptico explicando eso. Paso 1, bestiarios, diarios, crónicas. Paso 2, los autores. Paso 3, las obras. Bueno, ahora sí vamos para la transferencia. En la transferencia vamos a trabajar un primer escrito, que esto es una crónica. En esta crónica, Hernán Cortés hace una especie de relato de los eventos que sucedieron con los indígenas. Este relato, lo voy a colocar en esta otra hoja, este relato está dividido en 3 partes. En la primera parte en esta primera parte, habla de cómo se describen los indígenas. En la segunda parte, habla de las guerras, de todas las guerras, las armas que ellos tenían y que los indígenas tenían. Y en la tercera parte, mencionan que las peleas fue de tipo religioso. Tengan en cuenta que Hernán Cortés decía, que es que era algo gracioso, decía que las peleas eran por corte religioso. Entonces, a partir de ese texto que ustedes tienen, de este texto, se lee y se responde esta. Por ejemplo, ¿cómo justifica las acciones de los españoles? Pues la más importante, 1, Hernán Cortés, que lo utilizaron de forma de defensa, que no, que ellos eran que se estaban defendiendo. 2, que Dios fue el que les ayudó. Entonces, mire, estamos metiendo 2 aspectos muy extraños. Primero, que se estaban defendiendo. Supuestamente los indígenas atacaron. Entonces, que ellos se defendieron. Y 3, que no, que ellos lo hacían por orden de Dios. Entonces, aquí en esta parte vamos a colocar eso, que ellos supuestamente se defendieron porque los indígenas lo atacaban y que actuaban de manera a los indígenas. Entonces yo hago, se pegó esta pantalla. Pregunto, que tengo una duda aquí. ¿Sí se estaba visualizando la pantalla? Sí, Listo. claro. Sí, Les obvio. No. Listo, entonces vuelvo y les comparto la pantalla. Entonces, voy a la siguiente parte. En la descripción de los españoles, muchachos, si vamos a empezar a jugar con las pantallas, dejo la sesión. Porque la idea es que no estemos acá molestando de cierta forma. Bueno, entonces continúo. En la descripción, pues si miramos el párrafo 1, habla de la descripción. ¿Cómo estaban vestidos los indígenas? ¿Con qué? Con plumajes. Entonces, abajo colocamos que según ellos se utilizaban plumajes. Ya ustedes pueden decir qué tipo de plumajes. Simplemente es hablar de cómo ellos se vestían, con plumajes nomás. Mire que ninguna parte de otra más hablaba. ¿Que utilizaban qué armas? Pues ya sí decía que utilizaban cuchillos, entonces ya sabe que tienen cuchillos. Se hacían por grupos de 15 indios, entonces siempre estaban juntos. Eso lo colocamos en esta pregunta. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo se vestían? Entonces, ¿cómo los voy a vestir? ¿Cómo voy a dibujar un indígena? Con plumajes y con armas. ¿Qué armas? Flechas, cuchillos, no más. Ahora, tercera pregunta. ¿Elabore un dibujo? Pues yo ya lo escribí acá. Aquí lo dibujo, no más. Y en la otra, este último punto, que es tal vez el más complicado, es que ustedes, esto fue lo que contó Hernán Cortés. Ahora ustedes van a contarlo desde el punto de vista de los indios.
¿Qué van a decir? Por ejemplo, si aquí hablamos de la violencia, los españoles llegaron de una manera agresiva. Ellos venían montados en caballos. Ellos nos disparaban. Ellos nos atacaban con lanzas. Aquí, nosotros nos defendíamos con espadas. Perdón, con flechas. Nos defendíamos con lanzas. Pero ellos eran más fuertes. En la tercera, nosotros luchábamos por nuestros dioses. Y ellos luchaban nos querían poner su religión. Hasta ahí hacemos esta primera parte. Pregunta mía. ¿Dudas con esa primera parte? No, todas. Hasta ahora es duda. Simplemente responden de acuerdo al texto. Nada. No. La parte más Claro. complicada es ustedes relatar lo que dijeron los indígenas. Cuenten con lo de los indígenas. Imagínense que ustedes son los que los están matando. En esa parte. ¿Listo? Voy con la siguiente parte. En esta parte, los bestiarios, que es el segundo tipo de documento que se hacía en esa época, acuérdense, los bestiarios eran descripciones de animales. Cuando los españoles llegaron a América, ellos no conocían algunos animales. Por ejemplo, no conocían las cacatúas, no conocían al oso hormiguero, no conocían a ciertos perezosos. Entonces, ellos, como no los conocían, hacían algunas descripciones de estos animales. Esas descripciones las ven aquí, por ejemplo. Ellos llamaron a un animal los puercos. Para ellos los puercos eran esta descripción. Empiezan ellos a describir cómo eran. Dice que habían salvajes. Dice que se movían como pirañas y andaban juntos. Andaban en manada. Decía que mataban a los perros. Ojo, estos puercos no es el cerdo que nosotros conocemos. Ellos conocían al cerdo, pero no conocían a ese animal. Entonces, pregunta mía. Para ellos, ¿los puercos qué animal era? Jabalí. Jabalí. Entonces, ellos hacían claro, el jabalí es agresivo, por eso es que le mataba a los pinos. Y los jabalíes andan en manada. Los jabalíes son una clase de cerdo, pero que son salvajes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la guía, a partir de esta descripción, vamos a dibujar el animal acá. Aquí vamos a dibujar un cerdo. Perdón, un jabalí. Ahora, los encubertados empiezan a hablar animales de 4 patas. Cola. Tiene una piel que los cubría el cuerpo. Eran miedosos. Cavaban. Obviamente se los comían. Entonces, leo la descripción del animal y lo voy a dibujar acá. Pregunto nuevamente. ¿Quiénes eran los encubertados? Armadillos. Los armadillos. Eran los armadillos. Los armadillos. Eran los armadillos, exactamente. Los armadillos. Entonces ahí dibujo un armadillo. Y vamos para el último. El último animal son los pericos ligeros. Perico ligero, animal torpe, pesado, espacioso, o sea que anda muy lento. Dice, para andar el espacio tomaría 50 pasos. Es un animal muy lento. Dice, no se les ve en tierra firme. Otras por acá dice que en cada mano tiene uñas largas como de una ave. Pregunta mía. ¿Qué animal era? Un loro. Perezoso. Un loro. Perezoso. Un oso perezoso. Exacto. Perezoso. El oso perezoso. En esa parte dibujo un oso perezoso. Entonces aquí voy a dibujar un jabalí, aquí voy a dibujar un armadillo y aquí voy a dibujar un oso perezoso. Pues que no son capaces de dibujarlos, listo, peguen las imágenes, no hay problema. Ahora, vamos para la valoración. La valoración es el mismo evento desde los 2 puntos de vista.
Aquí cuando cuentan los españoles y aquí cuando cuentan los indígenas. Entonces, en esta primera parte dice, explique las imágenes. Aquí los españoles asesinan a los indígenas. Miren las torturas. En la imagen 2, los indígenas van a contar. Nosotros atrapamos a los indígenas y les quitábamos sus cosas. Si se ponen a hacer un análisis, es cómo cuentan los españoles esta versión, cómo cuentan los indígenas esta versión. Esta siguiente imagen, pues vamos a narrar esta imagen. En esta imagen voy a decir, redacte una crónica desde la vista de los indígenas, o sea que van a redactar 2 crónicas, 2 relatos. El relato de los españoles, cómo mataban a los indígenas, y el relato de los indígenas, cómo fueron matados por los españoles. ¿Dudas con esta primera parte de redactar? Muchachos. Simplemente es contar las 2 versiones, contar la versión de los españoles y contar la versión de los indígenas. Ah, bueno. Ah, sí, fácil. O sea, los españoles se van a sentir muy orgullosos porque mataron a los indígenas, que los mataron muy fácilmente. Y los indígenas van a contar cómo les fue de mal. ¿Por qué? Porque es que ellos no tenían caballos, ellos no tenían armas, ellos no tenían pistolas. Los indígenas simplemente se defendían con ramas, con flechas, con lanzas. Entonces es contar esas 2 versiones. Ya entendí, Oscar Junior. Listo. Y el último punto, para que quedemos claros. Y el último punto, lo voy a hacer acá abajo, listo, es redactar una descripción de este animal. Mírenlo acá. Este animal supuestamente para los españoles era lo que nosotros conocemos como el salmón, como un tipo de pez. Descríbanlo. Esto es un dibujo a partir de una descripción de un español. Como el salmón o la trucha son animales muy fuertes, le dibujaron patas de ave, le dibujaron unas garras, unas especies de brazos, pero el cuerpo principal, eso es un pez. Ese es un animal ficticio. Este animal es un tapir, eso se ve por los llanos orientales, que es como una combinación de oso perezoso con oso hormiguero, con cerdo y unos animales, eso es propio de ese lugar. Es describirlo. ¿Cómo es? Un oso hormiguero. El oso hormiguero no solamente se ve en América, entonces describamos este animal desde el punto de vista de los españoles. Es un animal que parece un ratón grande, que tiene un hocico inmenso que se come diferentes tipos de insectos. Y el último, que ya todo el mundo lo conoce, aunque es muy conocido a nivel mundial, nuestra querida chucha, es hacer descripciones de estos animales. ¿Por qué? Porque estos animales no son conocidos en Europa, ninguno de estos. De pronto esta sí es un poco más conocida, pero ninguno de estos son conocidos. Entonces es hacer una descripción. Entonces yo diría, nos encontramos con un pez de enorme fuerza que no se dejaba atrapar fácilmente. Atrapar. Tenía patas de ave que le permitían saltar del agua. ¿Sí? Entonces, los que alguna vez conocieron el salmón, resulta que el salmón viaja en contra del río. Entonces, hay veces en donde son pequeños saltos de agua, ellos saltaban para seguir el cauce del río. Por eso es que los españoles le dibujaban unas patas extrañas. Listo. Hasta ahora, ¿dudas con esta guía? No. No, nada. Listo, muchachos, miren, entonces, recomendación número 1. Terminamos esta guía esta semana. ¿Qué? Martes, creo que para el martes me envían los que falten por ella. La guía 2 todavía no la empiezan hasta que les mande los videos explicando qué tienen que ir haciendo. Ah, eso sí.
Es mejor que yo primero les mande unos videos explicándoles parte por parte, luego les explico nuevamente por ese lado y envían la parte de la guía que tenemos que realizar. ¿Les parece bien el trabajo así? Sí, porque esa guía número está muy duro. Sí, yo sé que de pronto la guía 2 es más de escritura que de trabajo, pero la idea es video, explicación y luego trabajo. Hasta que no mande los videos, no empezamos la guía. Vale, pues, profe. Y hasta que no hagamos el encuentro, no me envían guía. Entonces, profe, los que ya terminaron se descansa de castellano. Por ahora, los que ya hicieron la guía número 1 tienen esta semanita libre. Yes. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? No. ¿Listo, No, nada, profe. Listo, muchachos? Cualquier otra inquietud me están escribiendo. Saben que les trabajo de 1 hasta las 4 de la tarde. Bueno, gracias. Después de las 4 de la tarde estoy muerto y fines de semana no existo. Porque Señor. a pasear a la cocina. Listo, muchachos. Voy a pasar a la cocina. Me mataron. Me alegra verlos, aunque sea por este medio. Estamos en contacto. A la otra ronda. No, lo extraño, profe. Hasta el otro año, oigan a mi tío. Santiago ridículo. Listo, muchachos. Nos cuidamos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Bye, profe. Bye, bye.